Cuando reconocemos las oportunidades que se nos presentan día a día, podremos entonces aprovechar al máximo la bendición que Dios pone en medio de nuestro camino. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Reciban un abrazo fuerte. Estamos de vuelta ya por aquí. Gracias por esos mensajes que nos enviaron esta semana, que nos extrañaron. Tuvimos unos días de vacaciones, pero ya estamos de regreso. Continuamos entonces hoy con nuestro estudio del libro del Éxodo, tratando de extraer toda esa riqueza y toda esa maravilla a través de la historia del pueblo de Israel en medio del desierto. Recuerde que lo más importante de nuestra vida siempre debe de ser poder escuchar la voz de Dios. Tenemos que dejar de vivir la vida conforme a las emociones o a los arrebatos, o a lo que el clima me diga, o a la que la televisión o el horóscopo diga. Tenemos que aprender a vivir nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Y la única manera de hacerlo es comprendiendo su palabra, meditándola y pudiéndola aplicar para nuestra vida. Por eso hoy entonces ponga mucha atención. Si usted está pasando por un momento difícil, tiene una decisión bastante complicada que tomar, lleva un proceso de varios meses o quizás de años tratando de salir de ese desierto y no puede, este mensaje es para usted. Así que ponga mucha atención y que sea el Espíritu de Dios, que sea su gracia, que sea su amor, que sea su bendición la que abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos para que podamos comprender el mensaje que nos quiere llevar hoy. Muy bien, vamos entonces a Éxodo 16. Y vamos a leer desde el número 11. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Número 13. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Aquí vemos entonces que una vez más, en medio de este desierto, en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, el Señor vuelve a poner a prueba al pueblo de Israel y lo primero que ellos hacen es murmurar. Porque cuando pasamos por una situación complicada, cuando pasamos por una condición difícil, nuestra naturaleza humana, nuestra primera reacción es eso, murmurar, hablar mal, expresarnos de la manera incorrecta, tratando de desahogar esa frustración, tratando de sacar de adentro como ese miedo, ese temor que nos paraliza y nos impide poder entonces ver qué es lo que Dios está haciendo en medio de nuestra vida. Y cuando pasamos por estas situaciones, tenemos que tener presente que Dios, ya lo hemos visto, número 1, tiene el control de todas las cosas. Y número 2, siempre tendrá la respuesta. Por eso entonces nuestra primera acción antes de murmurar es calmar nuestro ser, calmar nuestro interior, calmar esa ira, calmar esa frustración, ese dolor, ese deseo de mal hablar de nuestro Dios y caer en oración y poder decirle, Señor, permíteme ver qué es lo que está pasando. Fíjense que como acabábamos de leer en el versículo 15 dice, ¿y esto qué es? Los israelitas no sabían lo que era. ¿Alguna vez usted le ha preguntado eso al Señor? ¿Alguna vez usted le ha dicho, ¿y esto qué es, Señor? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto que me has dado? ¿Qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor? Pero antes de eso, tenemos entonces que saber que Dios pone oportunidades en medio de nuestra vida. Pone personas, pone circunstancias, pone lugares
pone sonidos, pone palabras, pone personas, que son oportunidades que Dios envía para podernos ayudar a nuestra vida, pero que nosotros no las podemos reconocer como oportunidades porque estamos más preocupados por poder descifrar qué es lo que está haciendo Dios o cómo lo está haciendo o cómo lo va a hacer, que realmente de lo que Dios está poniendo a mi alcance. Nuestro trabajo no es descifrar, descubrir, responder qué es lo que Dios está haciendo, cómo lo está haciendo o cómo lo va a hacer. Nuestro trabajo como creyentes es creer que Dios está obrando, que Dios está haciendo el trabajo, que Dios está obrando a nuestro favor, porque para eso está la promesa de su palabra. Dios no nos lo tiene que repetir una y otra vez. El que se lo tiene que repetir es yo mismo, yendo a la fuente de vida para poder encontrar la sabiduría necesaria y poder entonces reconocer, poner mis ojos como un escáner para poder escanear las situaciones y poder saber qué es lo que está pasando. Entonces, una vez podemos centrarnos en medio de esa situación, tenemos que ser autónomos, tenemos que ser personalizarnos de lo que está ocurriendo y en lugar de echarle la culpa a los demás, señalar y comenzar por echarle la culpa a Dios, tenemos que reconocer que la gran mayoría, si no es el 100% de lo que ocurre a nuestro alrededor, es culpa nuestra. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho. No recuerde que no porque usted no haga algo, no va a haber una acción. Por supuesto que va a haber una acción. Que usted se quede sentado, parado, así de manos cruzadas, no va a pasar nada, va a pasar algo. ¿Por qué? Porque el no hacer lo que tengo que hacer también desata una acción que muy seguramente a usted no le va a gustar. Y eso entonces es el presente, es lo que ocurre en mi presente, en mi hoy, en el día a día, que empiezo a rechazar, que empiezo a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? Y así como el ejemplo que estamos leyendo del pueblo de Israel, el Señor estaba saciando la necesidad de ellos. ¿Qué querían? Querían comer carne y querían comer pan. Entonces el Señor les envía esas codornices para que comieran carne y les envía un alimento diferente que no conocían. Les envía algo que se conoce como el maná, que era como un pan, y dice entonces la palabra que en medio del campo donde estaban, después de que el rocío de la mañana se secó, quedó como una fibra, quedó como algo sobre eso que sería el pan que tenían que comer. Así pasa en nuestra vida. No sabemos qué es lo que está ocurriendo. No sabemos qué es eso que está cubriendo y que después el brillo, la gloria de Dios nos lo muestra, pero nosotros a veces estamos tan ocupados mirando para el lado opuesto, o en señalar, o en blasfemar, o en echarle la culpa a otro, que pisoteamos o pasamos por encima de esa misma bendición y no la recibimos para nuestra vida. ¿Cuál es esa bendición que usted no está aceptando? ¿Cuál es ese pan o cuál es esa codorniz que Dios le está enviando y usted, porque no la conoce o porque es algo diferente o porque no es exactamente lo que usted había pedido, de la manera como usted lo había pedido, con las características como usted lo había pedido, con las medidas, el tamaño, el olor, la figura, como usted lo quiera poner? Dios siempre satisfacerá nuestras necesidades de maneras diferentes. Por eso tenemos que estar espiritualmente abiertos para poder reconocer todas las señales y las oportunidades. ¿Qué pasa entonces cuando desaprovecho esa oportunidad? Bueno, pues mi vida se convierte en un caos. ¿Por qué? Porque Dios me la está dando, yo la desaprovecho y entonces ¿qué va a pasar? Bueno, como consecuencia vendrá el caos, vendrá a reinar la oscuridad, el enojo, la amargura, el orgullo, la soberbia, blasfemación, etcétera, etcétera, porque no he podido reconocer lo que Dios está haciendo en mi vida. Así que ponga mucho cuidado a lo que pasa a su alrededor. Mire a ver qué es lo que hizo o qué no hizo, qué escuchó, qué no escuchó, porque Dios envía señales por todos los lados, por los ojos, por los oídos, por todo nuestro alrededor.
y es la única manera para poder entonces ponernos en la misma situación, en el mismo nivel, en la misma realidad espiritual con Dios para poder aceptar esa bendición. No la siga desperdiciando. Reciba de Dios esa gracia, reciba de Dios eso que le está dando, esa oportunidad que Dios le está dando, aunque no le guste, aunque no le parezca, aunque le parezca muy poquito, aunque le parezca que no es lo que usted quería, recíbala, porque será el comienzo para una bendición mayor. No desperdicie jamás lo que Dios le ha dado. Recuerde el mensaje de la semana anterior, ese pedazo de madera, no lo pisotee, no lo bote, no lo destruya, no lo insulte. Al contrario, recíbalo, dé gracias a Dios por lo que Él le ha dado y entonces usted encontrará la respuesta a lo que está buscando. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales del Instagram y del Facebook, darnos el like y suscribirse a nuestro canal si no lo ha hecho. Dios los bendiga.